Y estoy aquí con mi tocayo Pedro Alonso para ver cómo están las cosas en términos generales en economía, finanzas y algunos otros asuntos de carácter político. Tocayito. Muy buen día, buenos días a todos. Buen día. Pues la semana pasada, como decías, aquí es de asueto generalizado, ¿verdad? En otras partes del mundo no hubo varios acontecimientos pues, que yo juzgo muy importantes y que pueden darle increíblemente un buen tono a los mercados. Muchas veces estos temas la gente los juzga como no económicos, no financieros, pero yo creo que tienen un gran peso. El primero y más importante, pienso, y seguramente tú lo has comentado ya, es el acuerdo de paz, el que llega, no, de paz, de contención del desarrollo de cuestiones nucleares en Irán. Ah, sí. Al acuerdo que llegaron Irán, por una parte, y bueno, Estados Unidos, la Unión Europea y los 5 miembros del Consejo, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Más Alemania, que, Alemania, no es miembro permanente. No, porque perdió la guerra. Perdió la guerra, exactamente. ¿No? El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, son instituciones que se crearon en la posguerra. Exactamente. ¿No? De la posguerra de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. Por lo tanto, pues son un tanto obsoletonas ya, pero bueno, ahí están y son con las que contamos. Y el Consejo de Seguridad tiene permanentes a Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia, a Canadá, Rusia y a Rusia. Ajá. ¿Y a China? Y a China. Y a China. Y a China, entonces, bueno, Alemania no cuenta, siendo una economía de un país importantísimo, pero sí. En fin, ahora sí jugó. Esto, por supuesto, lo primero que hace, desde mi punto de vista, es reducir las tensiones geopolíticas, ¿no? Que, como digo, podrán ser geopolíticas, pero de inmediato afectan a los mercados y a la economía, etcétera, ¿no? Lo cual, bueno, si esto es así, qué bueno, me parece que es un gran avance, porque es la primera vez, literalmente desde la revolución de Irán en el 79, que hay un acercamiento serio y productivo entre Teherán y Washington, ¿no? Sí. Habían estado tremendamente distanciados por razones obvias, o más que obvias, conocidas por muchos, pero bueno, el hecho es que se da este acuerdo, que no es el acuerdo definitivo, se tendrá que firmar hasta junio. Irán se compromete a disminuir en un 75% su capacidad instalada para producir uranio enriquecido, disminuir sus inventarios de uranio en los siguientes 15 años de 10.000 toneladas, de 10.000 a 300, ¿no? Que es una cantidad muy importante. No van a construir instalaciones, etcétera, van a estar sometidos a rigurosa vigilancia. Y en contrapartida, pues les van a levantar las sanciones que hay básicamente de Europa y de Estados Unidos, que son muy severas y que han detenido a este país económicamente hablando, ¿no? En los últimos años. Esto es importante no solo por el acuerdo en sí mismo, sino porque yo digo que hace dos cosas, además de la disminución de la tensión geopolítica. Lo que hace es que probablemente hay una exportación de petróleo potencial mayor. ¿Sí? Lo que implica que el precio pues no necesariamente tiene una presión al alza, ¿verdad? Sino lo contrario. Y la otra, que también me parece muy importante, es que si esto progresa, Irán se va a volver un muy importante competidor para los inversionistas en petróleo, ¿sí? Porque bueno, es clarísimo que en esa región no solamente hay petróleo ligero y con un costo de extracción más bajo que en otras regiones como la nuestra o en Estados Unidos mismo, ¿no? Por sus condiciones, pues yo diría geológicas básicamente, ¿no? Entonces no hay que perder de vista esta cuestión de Irán, porque aunque parezca que está muy lejos, sí nos afecta directamente además, ¿no? Entonces bueno, esa es una. La otra cuestión que ocurrió en la semana es que el empleo en Estados Unidos pues cayó dramáticamente en el mes de marzo, después de haber tenido 12 meses continuos, digamos entre febrero del 14 y febrero del 2015, de generar más de 200,000 empleos al mes, en cada mes, ¿no? Pues en esta ocasión la generación de empleo fue 126,000
empleos nuevos. Se quedó corto en más de 100,000, de acuerdo a las expectativas, que eran 245, me parece. Sí. Entonces, bueno, esto fue interpretado rápidamente como que la economía no está totalmente fuerte como se esperaba. Creo que tiene que ver, desde luego, con las cuestiones climáticas, como ya ocurrió en el invierno 2013-2014, en donde pues quizá en esta ocasión no fue tan crudo el ataque invernal, pero bueno, de todas maneras hay actividades que disminuyen y tienen como consecuencia, entre otras, esta caída del empleo. Y yo creo que es prematuro decir si esto realmente está reflejando debilidad o no en la economía de Estados Unidos, pero lo que sí hizo puntualmente, diría, fue afectar las expectativas del mercado en relación a la tasa de interés. Si la economía, o sea, la especulación es, o pienso que es, si la economía no está tan fuerte, entonces ¿por qué tanta prisa para subir la tasa? ¿No? De acuerdo contigo. Nosotros habíamos tenido una posición similar en esto, lo hemos comentado aquí, pero bueno, esto lo que hizo fue debilitar al dólar. Debilitar al dólar pues no es tan malo al final del camino, porque mejora la posición de los países emergentes, que son los primeros afectados con un dólar caro, porque encarece a las materias primas que estas economías exportan. Número uno. Número dos, porque la amenaza de una alza en la tasa de interés a quien más perjudica son a los países endeudados, como somos los países emergentes, que en los últimos tiempos hemos recibido pues, un volumen razonable de crédito. Entonces, bueno, no es, como digo, no es tan mala la situación de que el dólar se esté depreciando, y además le va a echar una mano a los exportadores estadounidenses que, como hemos comentado aquí, pues sí afectaron al crecimiento de la economía, porque pues encarecieron sus ofertas al otro lado del planeta o a otras partes del planeta. Al final termina siendo bueno para el crecimiento, y esto quizá compense un poco la caída de la producción industrial, del sector de construcción, etcétera, que se vio afectada por los temas del clima que mencionaba hace un momento. Otra cosa que pasó y que también es importante fue lo que hizo la Secretaría de Hacienda, presentar sus precriterios de política económica. Aquí el punto es que el crecimiento del año que viene, o sea del 16, es casi el mismo que tendríamos en el 2015, porque el cambio es de 3.7 a 3.8, estoy tomando el punto medio del rango que la Secretaría de Hacienda usa, porque no dan una estimación puntual, sino un rango, entre el máximo y el mínimo del rango hay 1%, hay un punto porcentual, ¿no? Que es un montón. Entonces, bueno, el crecimiento prácticamente se queda igual, evidentemente tiene que ver con una muy importante caída de los ingresos petroleros, casi del 24% en la estimación, con una reducción del gasto del gobierno, y ojalá, digo, lo pongo así, no me gusta a mí estos términos del ojalá, porque es así como, bueno, literalmente en árabe quiere decir Dios quiera, Alá. Entonces, bueno, como eso no necesariamente es política económica, yo diría, a lo mejor tiene que empezar a haber algo que le diga al sector privado que tiene que invertir y que lo puede hacer y que va a obtener una ventaja con hacerlo, porque de otra manera seguiremos confiando en que el gasto público haga las veces de lo que tendría que hacer la inversión privada. Sí, pero fíjate que el sector privado, yo lo veo medio congeladón, para no decir tieso, por el proceso fiscal. Sí, pues, entonces por eso decía yo, algo va a tener que pasar en ese terreno para que el sector privado empiece a hacer algo más de lo que hasta ahora ha mostrado, ¿no? Por supuesto que, como siempre, pues, las estimaciones son eso, son estimaciones, y hay un montón de cuestiones que en medio o entre tanto pues hay que ver cómo se resuelven. Uno es esto que comenta aquí mi tocayo, quién va a echar a andar a la economía. Otro es que no hay que perder de vista que el año que viene, por lo menos el año que viene, la tasa de interés al final del camino va a ser más alta. Entonces, pues nos va a costar más todo el financiamiento que hemos tenido durante todo este tiempo, lo cual afecta, por supuesto, a los ingresos, bueno, o al gasto del sector público, como claro, lo querramos ver. Y, desde luego, pues está sobre nosotros el tema del precio del petróleo, que es finalmente lo que conduce al gobierno a tomar estas decisiones, que en el fondo también lo que buscan es mantener estable al déficit fiscal, que como sabemos siempre es una bomba de tiempo, ¿no?
Esta semana hay muchos datos en México. Uno es la confianza del consumidor, que ha estado muy golpeada, pero que increíblemente se ha venido recuperando. ¿De verdad? Sí, poquito. Pero si ves en la tendencia, más allá de los picos, está mejor, ¿no? Entonces no hay que perderla de vista. También va a estar la inflación del mes de marzo. Personalmente creo que va a estar sobre niveles de 0.3 en este mes, y en el año, pues los últimos 12 meses van a ser muy parecidos, o sea, casi 3%, alrededor del 3%. Y hay dos datos de economía dura, o sea, del sector real, como dicen. Yo trabajo en finanzas y aquí en los medios de comunicación. Yo digo que yo soy un economista que trabaja en el sector de lo fantástico. Los que hacen autos y pan y todas esas cosas, esos trabajan en el sector real, como dicen ellos mismos. Entonces yo, ¿cómo se dice? Por oposición, trabajo en el sector de lo fantástico. Entonces, bueno, aquí en el sector real están los datos de exportación automotriz, que es un importantísimo factor por dos motivos. Bueno, más allá de los ingresos que nos generan y el empleo y todo esto, es porque nos van a dar una muy buena idea de lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, si la producción automotriz de allá o la demanda por automóvil está pues creciendo y nuestras exportaciones continúan haciéndolo, pues entonces podríamos decir la economía no está tan golpeada. Como no vamos a tener datos hasta dentro de un mes del total de producción, pues este proxy, como dicen, de la exportación automotriz es muy importante para saber qué nos está pasando a nosotros y qué le está pasando al vecino, ¿no? Y también van a estar los datos de producción industrial de todo del mes de marzo. Esos sí han estado muy caídos por estas cuestiones. Febrero fue, ¿qué? .12 abajo, ¿no? Sí, entonces aquí la estimación en general es como 1%, que estaría muy bien, yo diría. Si es 1,5 para ese mes no está mal, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de estos. Y como dije al principio, yo creo que estos temas internacionales que comentamos, o que comenté, le van a dar un tono diferente a los mercados, le están quitando factores de ansiedad, digamos. Y hay otro tema. Grecia ayer en la noche dijo que sí puede pagar al Fondo Monetario Internacional el trancazo de 450 millones de dólares que debe y que tiene que pagar el próximo jueves, y ahí habría una duda importante de que podría o no hacerlo, más bien era no. Pero bueno, ayer la señora ¿Ángela? No, Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario, tuvo una reunión con el ministro de Finanzas griego, quien aseguró que van a presentar un nuevo plan y que sí van a poder pagar, etcétera, más etcétera. Que los 480 millones de dólares es la señal, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿No? Eso puede disminuirle la tensión nerviosa al mercado, y junto con la cuestión de Irán, me parece que son cosas que, más el tema de la tasa de interés, como ya dije, que lo pueden poner un poco más estable y con ganas de subir, que yo lo veo. Bueno, pues miren, ya para acabar de documentar lo que dice Pedro, yo creo que es importante que veamos cómo ha estado operando Pemex. Acaba de dar datos. Pemex obtuvo 2.547 millones de dólares por sus ventas de crudo al mercado de los Estados Unidos en el primer bimestre de este año, ingresos que reflejaron un descenso del 51.4% con respecto a un primer bimestre del año anterior. Es decir, ahí se vendió la mitad en términos de dinero con respecto de lo que fue el enero-febrero del 2014 con respecto a enero-febrero de este año. Ahí se excluyen fletes y seguros en relación al mismo periodo de lo que fue el 14. En términos de volumen, Pemex colocó 44.325.000 barriles de crudo entre los meses de enero y febrero pasados, lo que representó una baja en la relación con los 53.9 millones de barriles en el mismo lapso del año pasado. O sea, no solamente bajó el precio, sino el volumen. que bajó el volumen. Para el mes de febrero, México recuperó su tercer sitio como abastecedor de petróleo de los Estados Unidos por volumen, superando a Venezuela, que no es mucho superar porque Venezuela en este momento está en una condición complicadísima, pero se mantiene en cuarto sitio para el acumulado bimestral después de Canadá, Arabia Saudita y Venezuela, que sigue manteniéndose arriba en el acumulado con respecto de México. Canadá sigue siendo el exportador número 1 al mercado de los Estados Unidos. En los primeros 2 meses del año,
vendió un total de 181 millones de barriles y esto representa 8.900 millones de dólares, es decir, 3,5 veces más que México. Luego, en segundo lugar, Arabia Saudita, que exportó 52,5 millones de barriles por un total de 3.200 millones de dólares, que es como un 50% más que México, y Venezuela registró una exportación de 44.357.000 barriles con un valor aduanal de 2.100 millones de dólares. Y en términos absolutos, en el 2014, México exportó 290 millones de barriles al mercado de los Estados Unidos y esto representó el año pasado un ingreso por 27.682 millones de dólares. Dinero que en este año veremos muy reducido. Yo de las coberturas ya no le entiendo nada. Y te voy a decir por qué no le entiendo. Porque me dicen, no vamos a tener afectaciones durante el año porque tenemos coberturas. Luego la semana pasada dicen, pero se van a pagar hasta finales de año. Y entonces yo me pregunto, si no va a haber afectaciones, pero no va a haber dinero, y va a haber dinero hasta el final del año, ¿ese dinero va a beneficiar a este año o al que sigue? Pues en teoría el que sigue. Entonces, ¿por qué me dicen que el que sigue va a ser peor que este? Porque no vas a tener la opción de comprar, o bueno, la puedes tener, pero la cobertura te va a salir carísima. Ah, sí, no va a haber cobertura de entrada para el año que viene, porque se van a mantener los precios del barril abajo, pero el dinero que nos va a regresar, que nos va a llegar por las coberturas, va a acabar beneficiando al ingreso de México para el año que entra. Sí, no estoy seguro. Lo digo así porque tendría yo que revisar los convenios, pero al final una cobertura, bueno, en primer lugar tiene un costo, no como todo en esta cuestión no es gratis. Nada. Y cubre pues, no toda la exportación posible, o por lo menos la que se había pensado tener. Sí cubre la mayor parte, por supuesto. Y finalmente yo creo que también tiene que ver en una cuestión literalmente una cuestión contable. ¿Dónde registras y cuándo registras? Pues, ¿no? Mira, es como lo que nos sucedió en el 2013 con el subejercicio. ¿Te acuerdas sí, que, sí. no sé si se acuerdan ustedes que en el primer año de la administración del presidente Peña se habló todo el año, ese primero digamos completo, que fue el 2013, que había habido un subejercicio, es decir, que el dinero que había disponible para gastarse no se acabó gastando. ¿A qué benefició? Pues a una partida que forzosamente tuvo que haber entrado a operar como partida el año pasado, pero no se nos reportó. Por esto del registro contable que digo. Exacto. Al final. Es lo mismo que nos está pasando ahora con las coberturas, que se van a recibir hasta finales de año, pero que en realidad beneficiarán a qué nivel de ingreso de lo que México tendrá, o para ejercerse en este año lo que le quede, o para el año que viene lo que pudiera ejercer. En fin, son, digamos, cuestiones de carácter semántico contable. ¿Estoy bien? Sí, sí. Pero que finalmente tienen mucho que ver en la administración pública federal. Ahora que nos dicen que el año que entra se está elaborando con un presupuesto en base cero. Whatever that may mean. Que no es ninguna novedad, ¿eh? dicho entre otras cosas. Bueno, gracias, tocayito. Gracias. ¿Cómo anda Hipólito Mora? Porque veo muy activo el Twitter. Sí, ahí me pasaste. 314 ya. 314 personas han votado por la posibilidad de que Hipólito Mora ocupe o no una curul, que obviamente sí está garantizada, ¿no? En la Cámara de Diputados. 74% reprueba el que Hipólito Mora llegue como diputado a la Cámara y un 26% aprueba el hecho de que Hipólito Mora esté como legislador en la siguiente 63 legislatura. Vamos a un corte, gracias tocadito. A ti, de nueva cuenta, aquí regresaremos con el Metro reservó la información sobre los contratos con los que fueron adquiridos los 30 convoyes de férreos, es un arrendamiento financiero, ¿no? Es lo que se hizo. 30 convoyes comprados a CAF durante 7 años. Se va a reservar la información por 7 años, es decir, que sabremos lo que hizo el señor Marcelo Ebrard
con esa operación hasta el año 2020, por lo que se desconocen las condiciones de pago, penalizaciones u obligaciones en el mantenimiento. Usted y yo no solamente pagamos por el asunto, sino que aparte de todo no tenemos información sobre cómo se hizo esta operación. Vea cómo se protegen los políticos, no cabe duda. Aquí a usted y a mí nos falta mucho para eso. ¿Cuándo nos hemos protegido usted y yo? Así mutuamente, neta. Hacemos un corte, regamos. Muy bien. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes calcula que en este periodo vacacional de Semana Santa, que concluye el próximo 12 de abril, se transportarán casi 2 millones de pasajeros en más de 15,000 vuelos en el aeropuerto capitalino. Este número de usuarios representa un incremento de 6% respecto al año anterior.